Vamos directamente a la nota con nuestro invitado. Está presente aquí, en vivo y en directo, en el estudio mayor de Grupo Radial Centro, Ismael El Díaz. Ismael, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Buen día. ¿Cómo estás, Atilio? Bien, bien. Bien, gracias por venir. Vamos a hacer una pequeña introducción. Si bien hay muchísima gente que conoce a Ismael, pero bueno, lo que corresponde en radio es hacer una presentación formal de su recorrido por la política y especialmente por la UCR. Ahora está retirado ya de las lides políticas, pero bueno, ocurre que vale la pena y un poco repasar su trayectoria. Ismael Díaz ha sido presidente de la Juventud Radical entre 1985 y 1987, ha sido presidente de la Unión Cívica Radical 2004, con una extensa prórroga hasta el 2007-2008, también ha sido candidato a legislador provincial en 2011, previo a la última elección interna para candidatos en la Unión Cívica Radical local y departamental. Ha sido presidente de la Juventud Radical, ya lo dijimos, ¿no? El 85-87, bueno, esto está repetido, perfecto. Bueno, esa es la presentación. Pero ahora Ismael está retirado de la política y de todas maneras es una persona que tiene mucha y una vasta experiencia en esto, y yo lo invité porque quiero conocer su opinión sobre varios temas, sobre todo de la actualidad política argentina. Bueno, Ismael, ¿por dónde comenzamos? ¿Cómo ves el país hoy, desde tu óptica? Como hombre de la Unión Cívica Radical, pero obviamente como ciudadano de a pie, común, como todos, ¿no? ¿Cómo ves la política, sinceramente? Desde el punto de vista del ciudadano común, sí, desde ese punto vamos a sacar la militancia que uno ha tenido, sí. Vamos a sacar la ideología. Sí. Estamos en una etapa rara, un poco confundidos. Uh-huh. Venimos de unos cuantos años de un gobierno que supuestamente para muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero para mí de un gobierno acá tenés que decir lo que se con mucha decadencia, uh-huh. con muchas fallas, con muchos errores y con mucha corrupción. Muchísimo. Y eso supuestamente, seguramente es lo que ha afectado que haya aparecido esta figura nueva en el país, que es la de Milei, producto de los errores del gobierno anterior. Sí. Acá no lo votaron porque tenga un partido político, acá no lo han votado porque sea un líder que ha traído masas, sino que ha ganado las elecciones por un voto castigo de la gente hacia los últimos 20 o más años de gobiernos anteriores. Sí, coincidimos. Sí. En este caso es Milei. Exacto. Que llegó a presidente. Si no era Milei y se llamaba Anzoarena de apellido, votaban Anzoarena. Y cualquiera. Te das cuenta acá el problema no era el apellido, porque la gente lo que votó fue la gente fue y emitió un voto castigo. Es un voto castigo. La gente se cansó del modelo perimido, sí. Arcaico, sin transparencia, sin alternancia y además con altísimos niveles de corrupción, uh-huh. Y demasiado expuestos. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la gente no toleró más. Claro, vos fíjate que tanto la Unión Cívica Radical como el peronismo, sí. Y yo cuando me refiero a peronismo me refiero a peronismo y no al kirchnerismo. Sí, exacto. Con sus ideologías tienen una vasta trascendencia en la historia del país. Uh-huh. Son partidos organizados, han sido adversarios, pero con otro estilo de política. Exactamente. Donde, por ejemplo, hasta que apareció Alfonsín en el plano político, uh-huh. Y que hizo una gran apertura a las oposiciones, sí. No solamente del peronismo, sino de otros partidos políticos, la política se ve de otra manera. Después se fue desvirtuando. Se degradó. Sí, totalmente. Entonces, como volviendo de nuevo a la realidad, vos te das cuenta que la figura de
esta persona que hoy nos está gobernando lo logra sin tener estructura política, sin tener bases políticas. Absolutamente. Simplemente es porque la gente se cansó. Es un outsider. Exactamente. Realmente la política no tiene nada que ver con la política, era un panelista. Exactamente. Y bueno, él hizo una propuesta, él dijo lo que iba a hacer y lo está haciendo. Lo está cumpliendo. Lo está cumpliendo. A ver, mucho de esto que se está dando ahora es por el sacrificio que estamos haciendo muchos argentinos, especialmente los que somos clase media baja o media, y los jubilados especialmente. Te lo digo porque yo soy jubilado con la jubilación mínima y lo padezco a la situación. Hay una cosa que tenemos que recordar, ya que estamos en el tema de jubilados. El problema de los jubilados, y esto no va en defensa de este gobierno, pero es una cuestión objetiva y una cuestión histórica. Además, hacer un pequeño revisionismo, no hay que ser un erudito para darse cuenta que el problema de los jubilados no comenzó el 23 de diciembre del 23. En diciembre del 23. No comenzó. Para nada. Esto tiene muchísimos años, esta parte. Sí. El jubilado ha sido siempre la clase, el eslabón más relegado de la gente, de la gente débil económicamente hablando. Sí, el más postergado, siempre. Además, ha sido la caja que ha recaudado para que esa plata se distribuya para hacer otras cosas. Exactamente. Entre ellos, para que se robe. Sí. Vamos a decirlo abiertamente. No, es que descarnadamente es así. Porque una cosa es hacer obra con la plata genuina de los impuestos y otra cosa es hacer obras con la plata de cajas que no son propias de los impuestos, que se recaudan en este caso de los jubilados, y obras que después fueron altamente sospechadas en todos los niveles, nacionales, provinciales y locales. Exactamente. Veo que, por ejemplo, en el plano, yo no sé si van a llegar, si este gobierno irá a llegar a cumplir con esta parte. Yo creo que, yo no soy economista, pero yo tampoco. De acuerdo a los indicadores y a las lecturas que uno hace de especialistas, cuando vos escuchás tipo como, no sé, no se me viene ahora, yo escucho mucho, me gusta mucho escucharlo a Lázari, a Gustavo Lázari, porque me parece que tiene un discurso, además de conocimiento, tiene una pyme y un tipo que tiene una pedagogía muy especial para explicarlo. Todo lo que cuenta se entiende. ¿Te das cuenta? Suchovsky, por ejemplo, es un economista de primer nivel, Melconian también, pero hay mucho tecnicismo también detrás de todo eso y hay que tener una cierta práctica mental para seguirlos. Convengamos que no es fácil, pero de todos modos, haciendo la lectura y escuchando un poco y haciendo esfuerzos para entender la postura de algunos especialistas en la materia, daría la impresión de que algo comienza a cambiar en el planteamiento de este gobierno. De a poco, muy de a poco, porque no te olvides que venimos de muchos años de decadencia. Y como dijo Alfonsín alguna vez, lo que sobra en el país, ¿qué es? Inmoralidad. Exactamente. Entonces, cuando vos tenés estructuras anquilosadas, políticamente hablando, cuando vos tenés tipos que hace 40 años que viven pura y exclusivamente de lo que genera el Estado, y lo que genera el Estado es el dinero que es del pueblo, porque el pueblo es el que aporta para que el Estado viva. Entonces, cuando las cosas no se manejan correctamente, cuando hay manos que justamente tocan lo que es del erario público, que es intocable, que eso sí es ser antipatria. Exactamente. Y eso sí es ser gorila, porque no hay que confundir los malos de la película, ¿viste? Hay muchos que tiran humo al medio para confundir los malos de la película. Los malos de la película son los que le hacen daño a la patria cuando roban. En primer lugar. Ese es el primer antipatriota, se llame como se llame. Entonces, si no definimos la cosa por ese lado, y nunca vamos a encarrilar el asunto, pero me parece, da la impresión de que vamos por el buen camino, al menos en la macroeconomía. Las relaciones exteriores también están surtiendo efecto, me parece a mí. Pero bueno, ¿qué pasa con el bolsillo de la gente? Ese es el asunto. Bueno, sin ninguna duda que es cierto lo que vos estás diciendo. Se han acomodado las cargas en distintos niveles, especialmente en las relaciones exteriores,
La economía es un plan. Ahora tenemos un plan que ha sido ya utilizado en otros países y ha dado resultados. Pero todo va a depender del aguante de la gente, ¿no? Y la gente está aguantando. Sí. Lo que yo a veces dudo y me da cosas sobre el presidente que tenemos ahora, actualmente, es que por ahí es muy personalista en algunas actitudes, Sí. que Soberbio. puede ser perjudicial para él, porque en realidad lo veo innecesario subir al ring a personalidades que no son de importancia en un trayecto de la historia política y económica, como vos estás diciendo, del momento, donde la seriedad debería ser una cosa importante, porque acompañado de eso y el rumbo que está llevando, yo sé que hay gente de la oposición que siempre insinúa que vamos a hacer lo mismo que pasó en el 2015 y lo demás, pero acá hubo otra metodología que yo veo, sincero economista como vos decís, Sí. y yo lo digo, Sí. que se fue a pedir plata afuera, pero antes de eso es como cuando vos haces una casa. Alisás el terreno primero, lo preparás y después vas a comprar el material. ¿No es cierto? Eso no pasó en el 2015, por eso hubo una fuga de dinero que yo la reconozco. Mi partido fue en sociedad en el 2015 con el PRO. Sí, con Macri. Sí, con el macrismo. Sí, sí. Ahí fue cuando yo decliné mi militancia, Sí, sí. no mi ideología. Sí, no, tu militancia. Yo mi militancia, para mí las alianzas fueron la decadencia de la Unión Cívica Radical. Ya cuando se hizo la alianza con De la Rúa, yo ahí ya no estuve de acuerdo, me opuse, porque me parece que la Unión Cívica Radical puede perder 1000 elecciones, pero no puede perder La dignidad la y su dignidad y su la génesis. historia, Y la génesis. la historia Claro. de lo que fue el partido Claro. de más de 120 años. Pero bueno, lo que pasa es que hay pasa es que no todos actitudes piensan. personalistas Sí. de algunos dirigentes que no quieren dejar, como decís vos, después de 40 años, No. arreglar con quien sea para seguir estando bien ellos, ¿no? Sí, y después hay otras intenciones, ¿no? Que esto le cabe a cualquiera. Al que le quepa el sallo, que se lo ponga. Pero, digo, esto no es exclusivamente de la Unión Cívica Radical. Dejemos el peronismo de lado, porque justamente tiene que ver con eso. El peronismo siempre ha tenido históricamente, a partir del momento, a partir del momento que aparece la figura de Perón, obviamente. Porque Seguramente. antes históricamente, la política era completamente diferente. Teníamos a un Irigoyen, a Alvear y demás, que era otra historia, otra parte de la historia política de la Argentina. Pero desde el advenimiento de Perón al gobierno, ¿sí? Primero a los ministerios, cuando llega el Ministerio de Trabajo se hizo muy fuerte, bueno, después arranca el peronismo, pero el peronismo a partir de ese momento nunca, es más, hubo radicales que se hicieron peronistas, y lo sé de muy buenas fuentes, tengo en la familia antecedentes de radicales que se pasaron al peronismo cuando Perón llegó al Ministerio de Laburo. El peronismo después empezó a concentrar grandes masas genuinamente, sin depender de otros espacios. ¿Qué pasa? Hubo también otras intenciones en partidos como la UCR, que a lo mejor tenían aspiraciones políticas propias o querían perpetuarse en el poder, y había otros espacios también que conformaban alianzas para voltear al peronismo, porque no lograban juntar las mayorías en las elecciones para que se cayera el peronismo. Entonces, esa también puede haber sido la confusión de algunos dirigentes, pero yo rescato lo que acabas de decir. Es decir, yo prefiero perder 1 millón de elecciones con el peronismo o con quien sea, pero no perder la identidad de nuestro espacio. Y a algunos no les importó eso. Y perdieron la dignidad, perdieron los códigos, y bueno, y se
pusieron inmersos en un mundo diferente para perpetuarse, digo yo, y para estar junto al poder. Sí, se vendió la historia del radicalismo. Yo digo que a partir del 2001 la bandera roja y blanca que representa la pureza y la sangre de la revolución de fin del siglo XIX, donde nació la Unión Cívica Radical, se fue destiñendo de a poco. Si tuvieras que elegir una figura, vos como radical, independientemente de que está fuera de la política, ¿no? Pero ¿a quién elegirías en toda la historia del radicalismo? Bueno, por una cuestión, es difícil, por una cuestión de edad contemporánea. Yo fui atraído y sigo siendo un alfonsinista nato. Me lo imaginé. Pero como gobernante, sí, don Arturo Illia, bien, que en 3 años hizo unas cosas importantísimas, lo que es educación, salud, y bueno, por supuesto, cuando en esa época los gobiernos de facto todavía estaban muy fuertes, cuando veían que la posibilidad de que se siguiera o que se perdiera que siguiera la democracia a través de un buen gobernante, lo que hicieron, lo sacaron, lo voltearon. ¿Con la ayuda de quién? De otros sectores políticos también y de la Iglesia también. Como siempre, la Iglesia interviene siempre en los movimientos golpistas, sí, acompañando a uno u a otro partido. Mirá. Es así. Y bueno, de la historia que desata el radicalismo a principios del siglo pasado. Claro, con Irigoyen, con Levinson. Tendría que ser estudiada de nuevo, recordada en los colegios, porque no eran gorilas viejos, eran todos jóvenes que pelearon por un idealismo dejando su vida, ¿no? Mira, la idea que yo para tengo sacar a la burocracia del país. La idea que yo tengo de patriotismo no pasa por un color político. Yo particularmente, ¿no? Tampoco te digo que soy apolítico. Vengo de una familia con una cierta raíz que no viene el caso. Pero voy a esto. Para mí el patriotismo se demuestra con acciones. Exacto. y con gestión. La gestión tiene que ser noble. Y a favor de todos los argentinos. Porque cuando vos llegás a presidente, sos presidente de todos. Exacto. En primer lugar, tenés que tener en cuenta que sos funcionario, que sos presidente a respetar la investidura, y con eso la gestualidad, de la que vos estabas justamente hablando, señalabas lo gestual, seguramente, lo impertinente de la figura de Milei en muchos actos y en muchos discursos, que no se condice con su figura, porque es el presidente de la nación. Eso yo no lo acepto bajo ningún punto de vista. No, yo tampoco. Totalmente disconforme con eso, con Milei. Y tampoco cuando se prenden en discusiones banales que no aportan absolutamente nada al conjunto de la sociedad. En primer lugar, yo digo, lo importante, yo me quedo con, ¿sabés con qué funcionarios? Con tipos como, por ejemplo, el Pibe González. Sí. Como Arturo Illia. La gente que no le robó al pueblo nunca. Frondizi, la gente que se fue sin un mango. El doctor Illia vendió el auto que tenía, no me acuerdo si era un Ditela, qué coche era, para atender la enfermedad de la mujer, de la esposa, que tenía una enfermedad terminal. Y el Pibe González no quiso aceptar directamente la jubilación como presidente. Fue a vender anilinas a la Plaza Miserere. Sí. Y también pomadas. Sí. Un tipo que había sido presidente y tenía el mismo, sobre todo, en la Plaza Miserere, vicepresidente, que cuando llegó al poder, tenía un sobre todo y se fue con el mismo. Bueno, esa es la gente que yo elijo. Eso es lo que nos caracterizó siempre a los radicales. Por eso, los que hemos militado con la mística y no por un puesto, exacto, y hemos ocupado cargos partidarios importantes, y jamás fui a decir, yo soy el presidente de la Unión Cívica Radical, quiero ser concejal. No pediste puestos. No, a mí me gustó la militancia del partido. Simplemente, entonces cuando vos ves toda esa historia de los radicales,
súmale a eso lo de Amadeo Sabatini. Bueno, mira de ¿Qué obra, claro. qué gobernador ha hecho la obra que hizo Amadeo Sabatini con un gobierno nacional que no era de su partido político? De su color político. En 4 años. Sí. No teníamos ni la infraestructura ni la maquinaria que tenemos ahora para hacer casi 3 diques. Caminos al sur, escuelas al norte. Ese era el lema. Bajamos un poco más. ¿Cómo se fue Horacio Cabeza después de 4 años de gobierno? Sin un mango. Se fue como vino. Sabatini también se fue sin un mango. Sí, Sabatini. Sin un mango real. Sí, Humilde. Está el Museo Sabatini acá y vos vas a ver cómo terminó sus últimos días. Sí. ¿No? Pero por eso, nunca la mano del Por tato. eso, vos decís, yo fui candidato en el 2011 a legislador, pero sabía que no podía ganar. O sea, lo hice por sacrificio a mi partido, porque no íbamos a presentar candidatos. Después apareció otro candidato, fuimos una interna, yo la gané legítimamente, nos dimos un abrazo, somos amigos. Fue la última vez que el radicalismo eligió por interna un candidato. Después todo fue a dedo. Claro. Entonces, cuando vos ves ahora cómo se forman las listas, cómo fue lo de Gualeguaychú, para mí denigrante, a mí me rompió el corazón radical. Entonces está desilusionado. Totalmente. O sea, a mí me llaman, yo por ahí voy, yo sigo militando en la calle porque yo con mi jubilación no me alcanza para vivir, tengo que hacer algo, y bueno, yo estoy en venta, ando todo el día en la calle y uno baja la línea, pero no podés bajar línea de este radicalismo. No. ¿Cómo podés aceptar vos que Lustó es el presidente de mi partido? Un tipo que yo creo que no sabe ni cuándo nació Irigoyen. O sea, un oportunista. Sí. Estuvo con todos los gobiernos. Sí. Entonces a mí no me representa. Cuando a mí no me representa un presidente, bueno, ¿y Moro? yo no hago. ¿Y qué me contás de Moro? De Moro. Bueno, digo, mirá la cantidad de ejemplos que hay de gente que ha... Moro fue candidato del radicalismo, sacó el 1,8% de los votos. Bueno, ¿y ahora dónde está Moro? Y nosotros dejamos escapar un montón de jóvenes, que se fueron al peronismo o a sectores del peronismo, que son mentes brillantes. Y lo tengo que admitir. Para mí, escucharlo a Santoro, a mí no me cae mal como radical. Porque para mí Santoro es radical. Fue presidente del partido y ahora está con... ¿Pero cómo es esto del cambio de... Porque hubo un momento en que después que Alfonsín se tiene que ir, o se va, o deja su mandato, que muchos dicen Alfonsín abandonó. No abandonó Alfonsín, lo hizo en forma heroica, entregar el mandato antes, porque si no hubiera sido una debacle. Entonces el país ardía y él tomó esa acción como una cuestión pensando en la sociedad. Te hago una última pregunta porque ya estamos con el tiempo para ir redondeando. Esto, y con toda sinceridad, porque te lo pregunto a nivel personal. Sí. ¿Hay alguna figura, más allá de todo este desmadre que hay en la política argentina, porque están todos fracturados, ¿viste? El peronismo también está fracturado, tres frentes de ataque, Cristina por un lado, Kicillof por el otro, ahora se suma Moreno, bueno, vos viste, en la Unión Cívica Radical pasa lo mismo, salvando las diferencias, pero también pasa lo mismo, en el macrismo también hay problemas, en el gobierno, en el Ejecutivo Nacional, la vicepresidente por un lado, que ahora parece que va a armar un espacio propio, entonces está todo muy mezclado. Sí. En todo este desbarajuste, este desmadre político que tenemos los argentinos, yo te voy a pedir si es posible, porque a lo mejor la respuesta es no tengo, y es válida. Pero si vos tuvieras que elegir una figura, histórica o no, del peronismo, alguien que a vos de alguna manera no te caiga mal, o hayas escuchado cosas que te pueden haber interesado en algún momento, ¿elegirías a alguien? ¿Tenés alguna figura que más o menos a vos, digamos,
te cae en gracia, hay cosas que ha dicho que te gustaron, o definitivamente no tenés a nadie. No te hablo del radicalismo, te hablo del peronismo que también de la vereda enfrente. Por supuesto, yo no votaría el peronismo nunca. Bien, eso es. Pero yo rescato, por ejemplo, la figura de Randazzo dentro del peronismo. Bien. Como sí. un tipo que se fue cuando no le gustó Sí. cómo estaban las cosas. Totalmente. La vio venir. Eso es lo que yo Y no tenía un gran futuro. Sí. Y Compartió fórmula con Schiaretti, ¿no? Sí, con Schiaretti, pero sí, es más o menos, lo hizo como fui yo candidato a legislador, lo hice por mi partido, y no por una cuestión personal, porque sabía que era imposible ganarle a Castello acá y a De la Sota en la provincia en ese momento. Ismael, estamos a tiempo ya. Estamos con el tiempo justito. Bueno, está bien. Pero no va a faltar oportunidad para que te invitemos de nuevo y vengas a charlar. Sí. Cuando quieras. Cuando vos me digas, vos sabés que yo no tengo muy buen discurso, pero lo que digo, realmente digo lo que siento. Lo que sentís, está bien, y eso es muy importante, es muy válido. Sí. Porque hay mucha gente que tiene mucho speech y mucho discurso, mucha introducción, mucho poder de oratoria, pero no es sincera. Y eso tampoco es válido. Te quiero decir una última reflexión. ¿Cómo no? Dale. Con respecto a lo que hablábamos del gobierno nacional actual. Sí. Lo de Milei está haciendo lo que él dijo, ¿no es cierto? Sí. Pero te digo honestamente, personalmente, ojalá que le vaya bien. A él o el que le hubiera tocado. Es que nos conviene. ¿No? Por supuesto. Pero me mete un poco de miedo. Bueno, está bien. Me mete un poco de miedo. Y no sos el único, ¿no? No, sí. Pero hay mucha gente que está convencida también de que vamos por el buen camino. No, seguramente. Y algunos que tienen miedo, Es más, cuando votaron, hay gente que dijo, yo lo voté y tengo miedo. No, por supuesto. Pero tampoco se podían quedar con el modelo anterior. No, eso sí. Ahí está. Había un intribulis en el medio, una dicotomía, porque por un lado mirabas hacia atrás y decís, no, esto yo no lo puedo volver a votar. No. Excepto el núcleo duro de Cristina y demás. No, tiene pero y estaban los que estaban indecisos y que no querían ese antepasado. Y decían, pero y en el futuro, y lo voto al loco porque algunos decían, yo voy a votar al loco que pase lo que pase. Total, ya no fue mal. ¿Fue voto castigo? Sí, mucha gente pensaba así. Es así. Te mando un abrazo, te dejo un abrazo grande. Gracias por venir y estamos en contacto siempre. Bueno, ¿listo? Muchas gracias para vos, para toda la audiencia. Con nosotros ha estado Ismael Díaz, ex dirigente de la Unión Cívica Radical, villamariense, y ahora apartado de la política, pero siempre con su opinión y con su corazoncito. Estamos en la mañana informal a 4 minutos del mediodía y estamos por la Centro.